El mundo está en vilo en este momento por una escalada bélica muy dura, desatada en Medio Oriente, donde primero entre Israel e Irán y ahora con la intervención de los Estados Unidos. Compleja, ahora vamos a analizarla en detalle con Mariano Beldic, lo que dijo Donald Trump, lo que dicen desde Rusia, qué es lo que está en juego. ¿Cuáles son las implicancias económicas? ¿Cómo juega la Argentina en todo esto? Eso no es un dato menor. De hecho, el presidente Javier Milei ha tomado partido en una guerra violando la histórica posición de neutralidad de la Argentina. Eso es algo que nos pone en riesgo, además. Y que habla, repitamos, de un alineamiento que tiene Milei con Estados Unidos que hace tomar a las relaciones carnales de los 90 casi como un acto de soberanía. Porque es tal el alineamiento automático de Milei con algo que él cree que representa los valores occidentales, según él dice, que básicamente se posiciona automáticamente en un conflicto que no entiende, del que no participa, pero que igualmente va a tener implicancias, como tiene todo en este mundo globalizado para la Argentina. Ahora un rato me voy a meter con eso. También con cómo se va a intentar utilizar esto en términos judiciales en la Argentina, porque ayer ya comenzó el sistema de medios a decir que la parte del problema que hay en Irán hoy es culpa del kirchnerismo, que tenía acuerdos de transacción de tecnología nuclear y que entonces no solo Cristina está bien presa por la causa vialidad, sino que ahora encima hay que reavivar otra causa, que es la causa memorándum de entendimiento con Irán, justo ahora, en plena guerra y diciendo que casi que Cristina tiene la culpa de la guerra. Cosas así salieron en la televisión ayer y se las voy a mostrar. En medio de un año electoral, con un gobierno que sigue tomando deuda y que sigue generando en la Argentina una caída sistemática del consumo, que es lo que explica el número de inflación. Los números no es que no aumentan porque no se impriman billetes, no aumentan porque nadie tiene billetes para comprarlos. Es un freno de la inflación por inanición. Y hay, una vez más, una transferencia de riqueza decidida por el Estado y por el gobierno de Milei de los sectores populares hacia los sectores de mayor poder adquisitivo. Y hay un dato que es bastante gráfico de todo esto, que lo publicó la consultora P4Q, que dirige Manuel Álvarez Agis, que les muestro el gráfico, simplemente, y se los cuento para que vean, cuáles son los bienes que aumentó la venta y en cuáles disminuyó la venta. ¿En dónde aumentó y aumentó fuerte? Escrituras. Gente que se compra casas o departamentos. 97%. Aumentó el patentamiento de autos. Un 87%. De motos. De electrodomésticos, porque hay muchas cuotas. Eso es lo que aumentó. Ahora, vos no te podés comer una casa. No te podés curar con un auto. ¿Qué bajó? Los alimentos. Casi 10% de caída en alimentos. Cualquiera que pasó, aunque sea por una materia de economía, conoce lo que se llaman los productos elásticos o consumos elásticos e inelásticos. ¿Sí? El elástico es el que se puede modificar y el inelástico es el que no. Vos podés decidir no cambiar el auto, no mudarte, no comprarte una casa más grande. No sé, capaz que si tenés que pintar podés tirar un tiempo más. No podés decidir no comer. Y en general alimentos es inelástico. Alimentos no baja. Que estemos casi 10% abajo en alimentos. Los almacenes 16,6% abajo. Panadería 8% abajo. Lácteos 1,6% abajo. Lo que habla es de la verdadera situación económica, donde los que consumen son los ricos. Y el resto tiene que elegir
si come o se cura. Este es el año electoral de Milei. Ahora, lo va a transitar con un número de inflación bajo por inanición, un dólar bajo por deuda y una persecución judicial y política y represiva a todo el que piensa distinto. Por eso es tan importante Bullrich. Por eso en los últimos tiempos, a todo este combo, Milei le sumó la reforma del Estatuto de la Policía Federal, que avala las prácticas represivas y dictatoriales, le sumó la ley antimafias para que no se proteste, le sumó el plan de inteligencia nacional para hacer espionaje interno, y ahora, a pesar de que él dice que no le conviene, le sumó la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, que está presa, y que el gobierno va a querer vender como el que logró el fin de la corrupción. Porque en la Argentina tenemos varios traumas de hace muchos años. Un trauma es la inflación, otro trauma es el dólar y otro trauma es la impunidad. Y la impunidad sigue, solo que te van a vender que la impunidad se terminó porque finalmente alguien pagó. Curiosamente ese alguien es Cristina, curiosamente ese alguien es peronista, no pagaron todos los demás. Pagó Cristina en una causa armada. Pero Milei va a vender eso. Va a vender que durante su gobierno terminó con la inflación y con la impunidad. No le va a ser fácil porque el fin de semana volvimos a ver que Cristina no se va a quedar guardada en su casa, sino que va a seguir actuando en política, va a intervenir, va a hablar, porque además no tiene ninguna prohibición para hacerlo. Los presos lo único que tienen es su condición de presos. No pueden circular y no se pueden presentar como candidatos. Todo lo demás lo pueden hacer. Por ejemplo, comunicarse. Por ejemplo, recibir gente. Bueno, Cristina efectivamente se comunicó el fin de semana y mandó un audio grabado donde decía esto. No hacer nada que sea responsabilidad de la gestión del Estado. Así cualquiera que tiene superávit. Si yo no le pago a la señora que trabaja en mi casa, ni al jardinero, ni pago la luz, ni el gas, ni las expensas, ni la cuota del colegio, y seguro que tiene superávit. Pero además me pregunto, si el Estado no hace nada, porque no se hace cargo de nada, pregunto, ¿solo está para cobrar impuestos y cagar a palos a la gente en la calle? ¿Cómo es el tema? Si no van a hacer nada desde el Estado, ¿por qué la gente va a tener que seguir pagándole el IVA, el impuesto a los combustibles y todo lo demás? A ver, ¿por qué? Si no vuelve del Estado nada a la sociedad, de este Estado provincial, digo, de este Estado nacional, digo, porque los estados provinciales son los que están parando la olla junto a los estados municipales, a decirlo con todas las letras. Esto es el Estado nacional. Los que están parando la olla y bancando la parada de la gente son las provincias y los municipios. No tengan dudas. Y efectivamente esto va a seguir de parte de Cristina y va a seguir participando del año electoral, donde, entre otros datos, no solo los del consumo, tuvimos el otro día el dato de que subió la desocupación y empeoró la situación de los trabajadores ocupados. También habló de eso el fin de semana. Ya estamos casi en 2 dígitos de desocupación en los principales centros industriales del país, retornando a los peores recuerdos de nuestra Argentina. Pensar que estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado. Y a la falta de trabajo se le suman, claro, los salarios congelados, provocando la caída del consumo, porque la mayor parte del salario hoy de los laburantes se va en los servicios, de los que no pueden prescindir, de la luz, del gas, del transporte, de los seguros, de la cuota de los colegios, de todo. Y eso es lo que va a estar en discusión estas elecciones y veremos si se puede traducir en términos mediáticos, en términos informativos, en términos electorales. Y la cuestión electoral está acá a la vuelta. Ahora, en poquitos días tienen que cerrar las alianzas y en poquitos días más, en menos de un mes, las listas.
en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina iba a ser candidata. Iba a ser candidata en la tercera sección. Ayer, vamos directo al 22, Máximo Kirchner en esta gira que está haciendo en los medios como vocero ahora del espacio de Cristina, algo que él no solía hacer, lo hacía de forma más esporádica. Hace un tiempo empezó a tener redes sociales y ahora a dar en estos días muchas entrevistas e incluso fue el orador principal en un acto que se hizo el otro día en Parque Lezama. Bueno, ayer le preguntaron a Máximo Kirchner sobre la posibilidad de que sea él el que reemplace a su madre en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. A ver. Máximo debería ser candidato en la tercera, es Sí. ahora, llegó su momento, se tiene que hacer. Debido, ¿no? Julio Debido. Sí. Entonces, ¿qué pensás de esto y cómo te sentís vos también personalmente? ¿Vos tenés aspiraciones en este proceso, por ejemplo? No me gusta para nada en términos de reemplazar a una persona injustamente condenada que la sociedad quiere votar, ¿no? A mí el tema de las candidaturas, incluso yo en el 23, mientras le pedía que ella sea candidata a senadora, yo le decía que no quería renovar la banca de diputado nacional. Bueno, se decidió otra cosa, por diferentes motivos, no viene al caso. Y la verdad que entrar como una situación o cuestión de reemplazo hacia la marchanta, sin hablar con los compañeros y compañeras, ni aún hablando con ellos, si es lo que sirve aparte. Bueno, esta es obviamente una pregunta que le van a hacer en todos lados, porque de hecho lo han hecho circular, y era parte de la discusión antes de la detención efectiva de Cristina y de su imposibilidad de ser candidata. La discusión está ahí, arriba de la mesa, y hay una gran pregunta, repito, porque va a ser lo que esté ahí arriba de la mesa, que es, ¿qué va a hacer ahora Cristina con la centralidad que tiene dentro de la oposición? Es efectivamente la persona más importante en la oposición, es efectivamente la persona más importante en el peronismo, es efectivamente alguien con lo cual no alcanza para ganar una elección. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Bueno, esta es la dinámica que veremos en los próximos días. Si existe, le preguntaron varias veces también a Máximo Kirchner por Axel Kicillof. Ayer hubo un congreso del Frente Renovador donde también se tomaron definiciones. Si el peronismo se amplía y sale de su núcleo más duro para lograr tener un triunfo electoral. Porque lo cierto es que el gobierno, que quiere llegar a fin de año, veremos cómo, pero a las elecciones de octubre, con baja inflación, con Cristina presa, con un Frente Unido y con un peronismo dividido, si logra todo eso, va a tener un Congreso a disposición para transformar en leyes muchas de las cosas que quiere dejar establecidas en la Argentina. Y ese, entiendo yo, tiene que ser el objetivo a frenar de parte del peronismo. Bueno, ¿se consigue con una candidatura de Máximo Kirchner? ¿No se consigue con una candidatura de Máximo Kirchner? Los analistas que siguen la imagen de los dirigentes políticos en el país lo ubican con una imagen muy conocida. Máximo Kirchner no necesita dar entrevistas para que conozcan que existe. Su problema es que los que lo conocen, la enorme mayoría no lo quiere. Y la pregunta es si en este ciclo de entrevistas y de presencias públicas puede revertir esa imagen negativa o la decisión es concentrarse en la imagen positiva y ese núcleo duro y con eso ir a elecciones. Esa es la discusión que está en este momento en el peronismo. Y vuelvo a decirlo, la gran decisora de todo esto hoy va a ser Cristina. ¿Debería hacerlo con otros? Yo opino que sí. Otros deberían, como lo hemos charlado aquí con Roberto Navarro, reconocer esta centralidad de Cristina, y Cristina debería reconocer también la importancia de otros actores del peronismo y de fuera del peronismo para tratar de ganar las elecciones en septiembre y en octubre. Eso es lo que en este momento está en discusión ahí. En el medio está la cuestión judicial, que se las resumo. Cristina obviamente sigue en su domicilio y está dando una batalla importante por tener condiciones de detención dignas. Dignas es que no le pongan reglas que no le ponen a los genocidas. Ya contamos que
tuvo que sentar una jurisprudencia a balcón en este pozo del ridículo sin límites que tiene el Poder Judicial. Tuvo que preguntar si podía salir al balcón. Una obviedad, pero que el Poder Judicial respondió, bueno, que sí, pero con prudencia, pero que vea si no molesta. Y ahora va por una batalla bastante más relevante, que es el tema de las visitas. Porque lo que hizo el tribunal que la condenó no es solo ponerle una tobillera también absolutamente de más y sin ningún tipo de sentido. La tobillera es para controlar los movimientos cuando no tenés posibilidad de control físico. Cristina tiene custodia 7x24, no se puede mover a ningún lado sin que la reconozcan, no es necesaria la tobillera, la pusieron igual. Sino que la cuestión de las visitas. ¿Por qué? Porque lo que dijo el tribunal es que tiene que dar un listado acotado y después cada persona que la quiere ir a visitar tiene que ser autorizada por el tribunal. La pregunta es ¿por qué? Hay personas que no las van a autorizar. Ponele que quieras poner una regla. No puede recibir a personas detenidas, acusadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, que creo que tal vez sería la única regla más o menos aceptable. Cristina no recibe genocidas. Es más, hizo todo lo posible porque estén en cana. Por ende, no hay más explicación que una nueva persecución. Los genocidas no tienen lista de visitas. Vos querés ir a visitarlo, va cualquiera y lo visita, el genocida dice, che, me viene a visitar tal si está en la cárcel, y si no, vas a su casa y lo visitás. No existe eso. Y tiene que ver también, si bien no sé cuánto tiempo se va a sostener la presencia mediática y de gente todos los días en la puerta de Cristina, pero tiene que ver con un control y un espionaje y saber quién entra y quién sale. Y quién se reúne y quién no se reúne, y con eso hacer algún tipo de interpretación política. Igualmente, repito, Cristina está en la casa, tiene teléfono, tiene mail, puede hacer un stream, puede hacer un programa de televisión, puede hacer lo que quiera mientras esté ahí adentro. Si le prohíben cosas, es parte de la persecución, no es parte de la condena y no es parte de lo que diga el Código Penal. Va a haber muchas presiones frente a esto y quiero mostrarles algunas perlitas que encontró la producción ayer en el programa de Luis Majul, porque dijo cosas como esta, mirá. ¿Por qué decimos que estamos hartos de Cristina y que la sociedad está harta de Cristina? Guido, muy atentos. En las últimas horas hemos recibido de parte de nuestras audiencias un pedido casi unánime. En serio, no mentimos, ¿eh? Termínenla de hablar de Cristina. Basta hablar de Cristina, la tobillera, las visitas, el bailecito en el balcón. Basta, nos dijeron. Estamos hartos. ¿Y sabes qué? Tienen razón, tenés razón. Nosotros también estamos hartos. ¿Para qué darle tanta visibilidad? Mi reflexión sobre esto. Tanto Cristina como su hijo están atravesados por la ira y el deseo de venganza ahora mismo. Ira y deseo de venganza. Viven en un mundo chiquito así, irrelevante, tóxico. Representan el pasado. Bueno, el problema es que después se pasó todo el programa hablando de Cristina. O sea, su audiencia le pide que no hable de Cristina y porque claro, ¿no? Si tuviera que hablar de Milei sería un problema. Porque tendría que hablar de todo lo que hemos hablado recién. De caída del consumo, de aumento del desempleo, de endeudamiento. Por eso, siempre recuerden que el lawfare, que la persecución judicial, es política económica. Es para hablar de Cristina y no hablar de lo que efectivamente hace este gobierno. Y después tienen esta lógica medio te amo, te odio, dame más, ¿no? O sea, no saben qué hacer con esta situación. Pero encima de todo esto, en lugar de hablar del gobierno de Milei, del desempleo, de la deuda, de la caída del mercado interno, del cierre de industrias, de las paritarias pisadas, del mega endeudamiento, de las tasas siderales de Caputo, y podría seguir, se ponen a hablar de la guerra, de Irán, pero echándole la culpa al kirchnerismo. Ustedes no me creen, pero esto pasó, mirá. Enseguida vamos a estar hablando con otro experto internacional, Laferrière, que tiene, Guillermo Laferrière, que tiene alguna hipótesis muy inquietante sobre la conexión kirchnerismo, Venezuela, Irán y lo nuclear. Pero una última pregunta por mi parte, Rucauf. Nunca, como en estos días,
me han parado en la calle para decirme, estamos hartos de Cristina. Pero no de Cristina, estamos hartos del balcón de Cristina, de cómo tira la cuerda para tratar de ser o tratar de acaparar la centralidad de la política. Estamos hartos, no aguantamos más a su figura tóxica y desde el punto de vista política un poco psicópata. Yo quiero recordar que nosotros advertimos sobre el peligro de estos discursos. Ahora Cristina ya está presa, pero hartos de Cristina, psicópata, megalomanía, acapara todo. Está hablando de una persona autoritaria y violenta que no existe en la realidad. Esa persona está presa. Y le pusieron una pistola en la cabeza. Pero aún así, Majul vendía, y ahora se los voy a mostrar, que iba a hablar con un experto. Antes de eso quiero mostrarles otro fragmento de ayer, digo, para que vean toda la secuencia, y disculpen si les paso mucho Majul, si ustedes no ven tele igual que yo, lo lamento, yo no veo tele, pero la producción me provee de estos materiales y me parece que vale la pena mostrarlos. También estuvo charlando con Cristina Pérez, que es parte del equipo de La Nación Más, y además es la pareja del ministro de Defensa de la Argentina, con lo cual le da un carácter también importante a esto porque estamos hablando de una guerra. Bueno, ¿qué charlaban entre Majul y Cristina Pérez? Porque cuando estamos hablando de esto, estamos parados en la encrucijada entre dos modelos. Hoy estaba en Venezuela el terrible, temible y perverso Diosdado Cabello con un funcionario iraní prometiendo venganza. Y yo decía, ¿te acordás a dónde nos quería llevar Cristina? Era nuestra ayatola, ¿no? Sí, hoy claro. Estaba la foto de Cristina, que estaba al lado del líder de Hamás y al lado de uno de estos personajes siniestros, en una foto donde la ponían y la entronizaban como la líder de las autocracias. O sea, ¿dónde nos quería llevar esta mujer? Nos quería llevar al eje del mal, Luis. Nos quería llevar al eje del mal. Y por eso pactaron con Irán. Y por eso está y en esa causa está imputada. Y por eso mataron... Así que Cristina era una ayatola, una líder, como en el caso de los iraníes. No hay mujeres en esos lugares para arrancar, pero fíjense la identificación. O sea, si está bien en este momento que Estados Unidos ataque y quiera matar también a una ayatola, Cristina es una ayatola. Y nos quería llevar a ese lugar. Y vuelven a sacar, y yo quería traer este fragmento, porque... Repito, como mezclan todas las palabras y tratan de que todo sea lo mismo y hacer una ensalada que no se entienda, mientras efectivamente a cualquier persona le va a sonar que en este momento hay un quilombo en Irán y que Estados Unidos está bombardeando Irán y que Israel está en guerra con Irán y que el problema era que Irán tenía armas nucleares y entonces podía bombardear... O sea, mientras va a tener todo ese run run, le dicen, y encima Cristina quería llevarnos ahí. Porque, y le meten la causa memorándum de entendimiento. Y ahí es donde entra en su trabajo de conectar las cosas para que se entienda por qué hacen esta operación, porque no es menor. Están hablando del memorándum de entendimiento con Irán, que fue en 2013, momento en el cual las grandes potencias del mundo estaban firmando acuerdos nucleares con Irán para el desarrollo de justamente capacidades nucleares en materia de energía, etcétera, de Irán. Y lo estaba firmando Estados Unidos, y lo firmaba Rusia, lo firmaba Gran Bretaña, lo firmaba Francia. Ese era el contexto. En ese contexto, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsa un memorándum de entendimiento con Irán. ¿Por qué? Bueno, ahora se viene un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el 18 de julio. ¿Y qué pasaba? En el atentado a la AMIA hay una pista que va hacia Irán. Y lo de una no es casual. Había otra pista que iba hacia Siria. Pero esa pista se desvió. Entonces se siguió una sola pista, que es la pista que va hacia Irán. Esto Cristina no lo denunció en 2013, lo denunció en el 2000, cuando era senadora, y el Congreso se puso a investigar esto. Y sola, con un dictamen absolutamente... nada, sin nadie más, dijo, che, esto se está desviando. Año 2000, no existía ni el kirchnerismo, ni Néstor presidente, ni nada de eso.
En el 2013 se firma este memorándum de entendimiento con Irán que básicamente decía, si tenemos imputados iraníes en la causa y los iraníes no quieren venir a declarar a la Argentina, habilitemos a que el juez y el fiscal de la causa viajen a Irán a interrogarlos allá. Eso dice el memorándum, nada más. Establece una comisión que iba a elaborar recomendaciones para cómo avanzar con eso, nada más. Pero nada más es nada más, o sea, léanlo. Nada más, nada más. Y se firma. El contexto, porque también es importante, es no solo Irán estaba negociando cuestiones nucleares con las potencias, sino que la Argentina estaba negociando con los fondos buitre por la deuda que se había renegociado durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y había un grupito de holdouts que no aceptaban una renegociación de deuda que habían aceptado el 93% de los acreedores. ¿Qué hicieron esos fondos buitre? Financiaron una campaña diciendo lo mismo que está diciendo Cristina Pérez hoy. Les voy a mostrar la campaña. Cristina pactó con el diablo. Y está la foto de Cristina y está la foto de Mahmoud Ahmadinejad, presidente iraní. Y si hacemos zoom, abajo, ahí dice, Paid by American Task Force Argentina, ATFA. Esa campaña la pagaron los fondos buitre a través de esta Task Force, esta fuerza de choque dedicada a la Argentina, para decir que la presidenta de la Argentina era cómplice de un asesino y no les interesaba la causa AMIA. No es que los fondos buitre querían que sepamos qué pasó. No les interesan los 85 muertos, querían cobrar más. Simplemente era una cuestión de plata. Y lo lograron. Porque parte de la demonización fue que el fiscal Nisman, que estaba de acuerdo en viajar a Irán a interrogar a los imputados iraníes, presentara una denuncia contra Cristina diciendo justamente eso, que había negociado con Irán el intercambio de cuestiones nucleares y económicas, etcétera, a cambio de la impunidad de los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. Eso nunca sucedió. Las alertas rojas sobre los imputados iraníes nunca se cayeron. No lo podría haber hecho Cristina porque las alertas rojas las pedía el juez, que en ese caso era Canicova Corral. Al día de hoy, la causa AMIA no tiene juez, les aviso, porque desde que se fue el juez Canicova Corral, el juzgado número 6 de Comodoro Pi está vacante, y si les interesa, podrían exigirle al Consejo de la Magistratura que llene ese lugar. No les interesa. Y lo que pasó es que efectivamente Cristina, o el kirchnerismo, el peronismo, perdió las elecciones, ganó Macri y les pagó más de lo que querían a esos fondos buitre que financiaban este discurso de decir que Cristina era cómplice de un asesino. Pero la cosa no terminó ahí. Por eso es importante que se entienda esto. Esa causa memorándum que ahora Cristina Pérez y Majul quieren reabrir, la habían cerrado 7 veces en la justicia, porque cuando Nisman presentó la denuncia, era tan burra la denuncia, que la jueza Servini le dijo, usted no tiene ninguna prueba, no hay nada acá, no puedo ni abrir, como la presentó en enero, dice, no puedo abrir la feria por este mamarracho. Después Nisman apareció muerto. Nisman apareció muerto. Ayer tuve justo un cruce con Roberto Piazza y me quedó, la verdad, decir esto, así que aprovecho para decirlo, porque él volvió a decir que a Nisman lo mató Cristina. Lo cierto es que el cuerpo de peritos de la Corte Suprema estableció que no había nadie cuando murió Nisman, por ende que Nisman se suicidó. Como no les gustó ese peritaje del cuerpo médico de la Corte Suprema, lo que hicieron fue, Patricia Bullrich, inventar un peritaje de gendarmería publicado por Clarín meses antes de que supuestamente se hubiera terminado. Y así lograron sacar la causa del fuero ordinario, donde se tramita un suicidio, y lo mandaron a Comodoro Pi, donde tramita un homicidio. Con tanta mala suerte de que la maquinita de sorteos de Comodoro Pi le sorteó al juez Casanelo para que investigara qué había pasado con Nisman. Y como no les gustó que le tocara al juez Casanelo, hicieron colgar la computadora.
y la frenaron. Entonces hicieron el sorteo de vuelta. ¿Y saben a quién le tocó? Al juez Ercolini. Y desde entonces el juez Ercolini lleva 7 años sin hacer nada. Porque como no tienen ninguna posibilidad de mostrar que Nisman fue asesinado, y menos que estaba Cristina en el baño, no la mueven. Y como todo se conecta, el mismo juez Ercolini es el que llevó adelante la causa vialidad contra Cristina, por la que hoy está presa. Entonces se apuró en la causa vialidad y en la causa Nisman, nada. La tiene ahí dormida. La causa más importante de su historia, supuestamente, la muerte del fiscal. Y venimos a la actualidad, otra vez, porque vuelven a pedir que se reabra esa causa, y Cristina, bueno, ya está reabierta, y la reabrieron los mismos jueces que intervinieron en la causa vialidad. Los jueces Borinsky y Hornos. Ven que todo se encadena, pero no como dice Cristina Pérez, no como dice Majul. No es porque Cristina firmó un memorando de entendimiento con Irán, nosotros tenemos la culpa de este quilombo que hay hoy. Se encadena porque esas denuncias y esas causas judiciales fueron por lo mismo, fueron por guita, fueron para perseguir, fueron para armar causas, fueron para imponer modelos económicos y hoy siguen. Y hoy siguen y siguen y siguen. Y por eso ayer volvió a decir, Cristina tiene que ir presa también por la causa memorándum. ¿Y quién reabrió la causa memorándum? Los jueces Borinsky y Hornos. ¿Cuándo? El 29 de diciembre del 2016. 6 días antes Borinsky estuvo con Macri en la Quinta de Olivos. Y eso no lo cuentan. Y eso no lo cuentan. Y les mostraba recién, ahora ya para meternos de vuelta en el tema Irán, que Majul, para hacer esta elucubración de que Cristina tenía algo que ver con todo esto, perdón que hice todo el paréntesis del memorándum, pero me parecía importante que quede bien claro, dijo que iba a hablar con un experto, que se llama Guillermo Laferriere, y que es un ex coronel del ejército. Bueno, efectivamente, para seguir con la farsa, lo llamó al supuesto experto. Y pasó esto. Guillermo Laferriere es un oficial de Estado Mayor, licenciado en Estrategia y Organización, magíster en Geopolítica, veterano de Malvinas, autor del artículo 25 años de la Guerra de Malvinas, haciendo frente a los estereotipos. Guillermo Laferriere, algún día alguien investigará cómo a través de Néstor Kirchner se trianguló tecnología nuclear a Irán vía Venezuela, keep in touch. ¿Por qué dijo esto? Háganos entender a la luz de lo que está pasando ahora en Medio Oriente, a la luz del ataque de Estados Unidos a las bases nucleares en Irán. Pensé que, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Gracias por invitarme. Pensé que íbamos a hablar sobre la situación estratégica ahí, pero esto apelé solamente a mi memoria del 2005, 2006, 2008, cuando decenas de artículos periodísticos, comentarios políticos, hablaban de la interacción entre la Argentina y Venezuela con Irán, y se hablaba de el intercambio de conocimientos sobre tecnología nuclear que a través de Venezuela iba desde Argentina. Apelé a mi memoria nada más. Ahora, si me pregunta, ¿tengo una prueba de eso para presentarme a un tribunal? Ninguno. Pero creo que sería interesante que se investigaran esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, señor Laferriere, entonces Majul, o sea, pusieron a leer un tipo que puso un tuit citando su memoria artículos que decían que había un vínculo entre Argentina, Venezuela e Irán, que no tiene ninguna prueba, pero eso metería a Cristina en este conflicto actual. Ustedes se ríen, pero la denuncia de Nisman es exactamente eso. Nisman parte de un artículo de Pepe Liayev que dijo que vio un memorándum traducido del farsi donde se acordaba el memorándum de entendimiento con Irán. Y cuando tuvo que ir a declarar le dijeron, ¿usted sabe de dónde se tradujo eso? No. ¿Usted lee farsi? No. ¿Usted sabe que si eso se tradujo bien? No. Entonces, ¿por qué publicó ese artículo? Así arranca la denuncia de Nisman. Bueno, así siguen Majul y el coronel Laferriere
y toda esta banda. Bueno, ahora nos metemos sí con Beldic a hablar de este mundo en vilo, porque efectivamente el fin de semana hubo un ataque, ¿sí?, de Estados Unidos, y decidido por Donald Trump, a objetivos iraníes. Así lo anunció el presidente de Estados Unidos. Mirá. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente destruidas. Irán, el matón de Medio Oriente, ahora tiene que hacer las paces. Si no lo hacen, los ataques futuros serán mucho mayores y mucho más fáciles. Hace mucho tiempo decidí que no permitiría que esto sucediera. No continuará. Quiero dar las gracias y felicitar al primer ministro Benjamín Netanyahu. Trabajamos en equipo como quizá ningún equipo lo haya hecho antes. Y hemos avanzado mucho para eliminar esta horrible amenaza para Israel. Bueno, Beldic, empecemos a repasar. Tenemos un montón de material, así que les recomiendo que se queden, que se vengan a YouTube, porque vamos a repasar mucho material de estos días. Tratemos de poner, nada, aunque sea el prólogo de este ataque y de por qué estamos en esta situación ahora. Sí, arranquemos por la imagen del anuncio, la imagen